surge en un momento histórico muy particular, que es el momento entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en un momento de mucha crisis política en Alemania, y que coincide con la caída del imperio, del régimen del imperio alemán, y la fundación de lo que se conoce como la República de Weimar, ¿no? O sea, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, bueno, lo que ocurre es que Alemania se negaba a rendirse, y eso produjo un levantamiento militar y social que precipitó la caída del imperio, y se funda, una república muy endeble, la República de Weimar, en 1910, que va entre 1919 y 1935, y que dura hasta el ascenso al poder de Hitler, es decir, la implantación del nazismo, del régimen nazi. Bueno, en ese periodo precisamente de la República de Weimar, se crea esta escuela llamada Escuela de Frankfurt, que es un grupo de intelectuales que se reúnen en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Frankfurt, y que se crea oficialmente en 1923. Es decir, es esa corriente filosófica, que dicho sea de paso, es una de las corrientes filosóficas más importantes del siglo XX, que se elabora a partir de esta reunión de estos intelectuales en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Frankfurt. Surge en un momento político, social y político de mucha tensión, muy convulsionado. Tengan en cuenta, por ejemplo, ya lo mencionamos, elementos históricos, sucesos históricos como el ascenso del nazismo, la Segunda Guerra Mundial, o sea, lo que había dejado la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, sobre todo la experiencia del Holocausto, la consolidación de regímenes autoritaristas como el estalinismo en Rusia, lo que fue el fascismo de Mussolini en Italia, y por supuesto lo mencionamos, el nazismo en Alemania, pero también el desarrollo del capitalismo. El desarrollo del capitalismo y el surgimiento, el despliegue y el primer apogeo de la denominada cultura de masas. Y precisamente la Escuela de Frankfurt, ¿qué hace? Elabora un pensamiento filosófico orientado a hacer una crítica de las tendencias totalitarias, de las tendencias hacia la dominación y explotación del ser humano por parte del ser humano, y claro, también obviamente es una crítica al capitalismo, ¿no? Al capitalismo y a los aparatos o instrumentos del capitalismo. Precisamente es que los medios de comunicación masiva aparecen como bajo la mirada, bajo la auscultación de los filósofos de la teoría crítica de Frankfurt, aparecen los medios de comunicación, los medios masivos de comunicación, como sospechosos de ser instrumentos, de ser herramientas, de ser armas de poder, de dominación
y de violación y de violencia simbólica, sobre todo, bueno, claro, ahí es donde la cultura de masas, recuerden que la cultura de masas es la producción cultural elaborada por los medios masivos de comunicación. La cultura de masa aparece como una de las formas de dominación por parte del capitalismo. Claro que esta mirada está abonada por las raíces filosóficas de la escuela de Frankfurt que tenían el marxismo. Y bueno, claro, esas raíces filosóficas en el pensamiento marxista que tienen los intelectuales de Frankfurt, bueno, son la base, el fermento para la manera en que la teoría de Frankfurt construye su crítica. Por eso una teoría crítica. ¿Teoría crítica de qué? Bueno, teoría crítica del capitalismo, crítica del autoritarismo político, crítica de la reproducción de la desigualdad social, crítica de la explotación exacerbada de la naturaleza, de la pérdida de autonomía, crítica de la pérdida del sentido crítico de la población. Es decir, una teoría filosófica, una mirada filosófica que tiene sus bases en el pensamiento marxista, en la sociología y en el psicoanálisis freudiano. Digamos que en su origen este es el núcleo, ¿no?, del pensamiento de la teoría crítica de Frankfurt. Sobre todo una mirada de atención, una llamada de atención sobre la manera en que el capitalismo se vale de una nueva forma cultural. Y esa nueva forma cultural es la cultura de masas. Es decir, que uno podría decir que el principal tema de la primera generación de la Escuela de Frankfurt o son las nuevas formas culturales que se generan en el siglo XX como consecuencia de el surgimiento y desarrollo de las tecnologías de la comunicación de masas, la sociedad de masas y la cultura de masas. Estos tres factores, estos tres elementos, las tecnologías, los medios de comunicación masiva, la sociedad de masas y la cultura de masas, junto con, entrelazado con el capitalismo. Y ahí es importante el tema de siempre teniendo en cuenta la importancia que tiene para la Escuela de Frankfurt estas bases filosóficas en el pensamiento marxista, es muy importante el concepto de ideología, en el sentido de que la ideología es un factor que media entre la realidad y la manera en que los seres humanos percibimos e interpretamos la realidad. Entonces, por eso también es un elemento muy importante dentro de la teoría crítica de Frankfurt, los procesos de modificación de la conciencia mediante los recursos o los fenómenos tecnológicos. Y precisamente el tema, el factor de la ideología conlleva en estos procesos, en los procesos de desarrollo de las tecnologías que conducen a
lo que Adorno y Horkheimer denominan industrias culturales, las tecnologías de la comunicación de masas, el surgimiento y desarrollo de la cultura de masas, eh, todo ello con el núcleo de la ideología. En esos procesos se manifiestan tres fenómenos fundamentales que tienen sus orígenes precisamente en el concepto o el pensamiento marxista de la teoría crítica de Frankfurt, que son los conceptos de alienación, de cosificación y de fetichización. Atención con esto porque estoy poniendo énfasis en cuatro factores fundamentales que hacen a la manera en que la teoría crítica hace una crítica de la razón, ya vamos a ver cuál, y hacen una crítica de la cultura de masas como falsa cultura y como instrumento de dominación por parte del capitalismo. Y por eso estos conceptos de ideología, alienación, cosificación y fetichización son fundamentales para el pensamiento de la teoría crítica de Frankfurt y aparecen en ese texto fundamental que es el capítulo que se denomina Industria Cultural, en el libro de Adorno y Horkheimer, donde se postula este concepto que ha sido un concepto fundamental para el pensamiento contemporáneo y que todavía hoy en día se sigue totalmente vigente, el concepto de industria cultural. Y ese concepto de industria cultural, bueno, fue presentado en este libro, Dialéctica de la Ilustración, de Adorno y Horkheimer, que es de 1944, pero oscila la publicación entre 1944 y 1947, la versión definitiva es de 1947, y bueno, en ese capítulo donde se presenta el concepto de industria cultural, podemos percibir con nitidez la presencia de estas otras nociones que provienen del pensamiento marxista, la noción de alienación, de cosificación, de fetiche de la mercancía y la relevancia de la ideología. Entonces, atención con eso. Recuerden que por esa razón nosotros ponemos también énfasis en estos conceptos, estos conceptos extraídos de la teoría marxista, cosificación como tratar a las cosas, a los objetos como si fueran humanos o como si poseyeran vida, o cosificación de las relaciones sociales, de las relaciones interpersonales, como las relaciones interpersonales aparecen mediadas por cosas, por mercancía. Alienación como la distorsión que provoca en la percepción y en la interpretación humana de la vida el capitalismo. Una alienación que se manifiesta en diferentes planos, manifestación de los trabajadores con su actividad productiva, de los trabajadores alienados con respecto a sus propios compañeros de trabajo, de los trabajadores alienados con respecto al producto de su actividad laboral, alienación con respecto al potencial humano, porque los seres humanos dentro de la maquinaria capitalista se disuelve su humanidad para transformarse en engranajes, en parte de la maquinaria de producción, una maquinaria de producción de cuya actividad productiva los trabajadores están alienados en cuanto al producto de esa actividad productiva. Y el tema de la fetichización de la mercancía, bueno, claro, es como que la mercancía, como si la mercancía tuviera
una voluntad propia, independiente de quienes la producen, tal que la biomercancía por sí misma sería capaz de imponernos la necesidad del consumo, ¿no? Entonces, esos conceptos son fundamentales dentro de la teoría crítica de Frankfurt, y por eso nosotros le damos particular relevancia, ¿no? Y otra cuestión es una cuestión fundamental también es la crítica de la razón. La razón que había sido el núcleo, el centro, el eje de ese movimiento filosófico que se llamó la Ilustración, el iluminismo, ese movimiento filosófico del siglo XVIII que va a desemboca en la Revolución Francesa, un enfoque, una mirada filosófica que se cristaliza en el lema de la Revolución Francesa, que es libertad, fraternidad e igualdad. Fraternidad, igualdad y libertad, tres valores que tienen como un centro a la razón. Y sin embargo, la razón, o sea, ¿por qué iluminismo? ¿No? Porque, bueno, era la luz de la razón. La luz de la razón alumbraba, iluminaba a la humanidad para permitir la concreción de esos valores, la libertad, la fraternidad, la igualdad, pero la teoría crítica de Frankfurt señala que la razón no terminó siendo esto que prometía, sino que la razón deriva en una razón técnica, instrumental, de manipulación, de explotación. La razón no se mostró en verdad una razón liberadora, sino que se convierte en instrumento de explotación y de exterminio, algo que alcanza su máxima manifestación en los dos grandes conflictos bélicos mundiales, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, sobre todo la Segunda Guerra Mundial, donde las tecnologías, la ciencia y la tecnología son utilizadas para el exterminio masivo. Lo cual, entonces, revela la crisis de la razón. La crisis de la razón, en gran medida, la frustración, el malogro de ese proyecto de razón que era el núcleo central de la Ilustración. Por eso Adorno y Horkheimer dedican ese libro Dialéctica de la Ilustración, que es uno de los libros más importantes en filosofía del siglo XX, a hacer una crítica de ese proyecto de la Ilustración, que tiene como núcleo a la razón. ¿Y qué es lo que señala la teoría crítica de Frankfurt? Bueno, que la razón, al menos están hablando de la razón occidental, surge bajo el signo del dominio, del afán humano de controlar la naturaleza, y que ese afán humano de controlar la naturaleza se traslada luego al control del ser humano sobre el ser humano. ¿Por qué? Porque el conocimiento se convierte en poder, la naturaleza en un simple objeto de control, y luego ese control se traslada a un ejercicio de control, de poder de los sujetos, de los seres humanos sobre los seres humanos. Todo esto dentro de ese proceso que Max Weber había señalado como el desencantamiento del mundo. Es decir, la expansión de la razón, la racionalización de la vida, que había conducido a un desencantamiento del mundo, es decir,
a erradicar concepciones mitológicas de la realidad y que habían, bueno, expandido el reinado, el imperio de la razón. Es decir, que esa razón se transforma en racionalidad técnica, en racionalidad manipulatoria, en racionalidad de control, en cálculo controlador, y bueno, todo eso va a dar a ese sistema, que no es solamente un sistema económico, sino un sistema político, que es el capitalismo. Y la teoría crítica, además, en cuanto crítica, se presenta como una alternativa a una sociología burguesa, de carácter empírico, cuantitativo, como era lo que habíamos visto en la teoría social aplicada a la investigación de los medios en la primera mitad de este curso. De hecho, lo que ocurre es que cuando Adorno y Horkheimer, entre los intelectuales de Frankfurt que se ven obligados a emigrar, a exiliarse por el ascenso del nazismo, ellos van a Estados Unidos, se exilian en Estados Unidos, y en Estados Unidos entran a trabajar con alguien que ya conocemos de la primera mitad de este curso, que es Paul Lasserfeld. Recuerden que Lasserfeld lo que hacía era estudiar, era trabajar con la propaganda radiofónica, la propaganda política radiofónica en situación electoral. Y como, bueno, por ejemplo, Adorno era, entre otras cosas, se interesaba por la estética, digamos, trabajaba en estética, digo estética como esa rama de la filosofía que se interesa porque estudia el arte, y él era musicólogo, entonces él se interesa por el estudio de la difusión de la cultura musical a través de la radio, mientras estuvo trabajando en el mismo proyecto de investigación de Lasserfeld. Pero ahí Adorno y Horkheimer entraron en contacto con esa sociología norteamericana que nosotros denominamos las corrientes administrativas de la investigación sobre medios. Y bueno, entonces, claro, las bases marxistas del pensamiento de los intelectuales de Frankfurt hizo que no fuera muy estable ni próspera la asociación con Lasserfeld, a pesar de la amabilidad de Lasserfeld de darles, de contenerlos allí. Porque, bueno, esa sociología norteamericana, a los ojos de los críticos de Frankfurt, se veía como una sociología burguesa de carácter meramente empírico, cuantitativo, descriptivo, cuando la idea de sociología que tenían los de Frankfurt era no una sociología que describe la realidad, sino que aporta elementos para cambiar esa realidad. O sea, la sociología tenía que tender no a una descripción cuantitativa de la realidad, sino tenía que aportar elementos para cambiar la realidad hacia una realidad más justa, más igualitaria, de mayor libertad. Y bueno, claro, y por eso, sobre todo Adorno y Horkheimer hacen esa crítica a esas corrientes de la sociología empirista, cuantitativa, que nosotros denominábamos las corrientes administrativas, precisamente porque esas corrientes no resultan unas corrientes que son, que lleven a una actitud reflexiva, ¿no?, sobre la función de la sociología en la realidad social. Y eso fue el origen, claro, de la diferencia, de la ruptura, o de la tensión y después posterior ruptura de Adorno con Paul Lasserfeld, mientras Adorno trabajaba con la difusión de la cultura musical a través de la radio. Bueno, y precisamente ahí está
otro elemento fundamental de la teoría crítica de Frankfurt, que es su concepción de lo que entiende Frankfurt, al menos la primera generación de Frankfurt, que entiende la primera generación de Frankfurt por cultura. Y esto, ponemos mucho énfasis en esto porque esto da lugar a malentendidos que vuelven a aparecer permanentemente en las situaciones de evaluación, así que atención con esto. A ver, nosotros cuando trabajamos teoría crítica de Frankfurt y nos concentramos en la primera generación de la teoría crítica de Frankfurt, sobre todo nos concentramos en dos obras, el hiper mega célebre artículo de Walter Benjamin, la obra de arte en la era de la reproducción técnica, o en la era de la reproductividad o reproductibilidad técnica, no me voy a enredar en esas cuestiones de traducción, y el capítulo de la dialéctica de la ilustración de Adorno y Horkheimer, Industria cultural. Bueno, porque lo que hoy en día se llama industrias culturales aparece ahí presentado en ese capítulo como industria cultural. Primera cuestión de lo que habla Walter Benjamin en ese artículo, en la obra de arte en la era de la reproductividad técnica. Primero, Benjamin no utiliza el concepto de industria cultural, así que chicas, chicos, chiques, no le hagan decir a Benjamin cosas que no dice. Esto suele aparecer en exámenes, ¿verdad, profe? Que aparece en exámenes. Benjamin no utiliza el concepto de industria cultural porque, bueno, por una simple razón. Benjamin, en el proceso de Benjamin, tenía un espíritu saturnino, es decir, melancólico. Se dejó estar, ¿no?, ante el avance del nazismo en Alemania y después huyó tardíamente o intentó huir, ¿no?, primero a Francia y después pasar a España a través de la frontera entre Francia y España, y ahí es capturado por... bueno, en ese momento ya Francia estaba invadida por los alemanes y él se suicida, ¿no? Pero bueno, el artículo de la obra de arte en la época de la reproductividad técnica es de 1934, es decir, 10 años anterior a la dialéctica de la ilustración de Adorno y Horkheimer, es decir, que Benjamin no manejaba el concepto de industria cultural. La primera cuestión, entonces, no le hagan decir a Benjamin cosas que no dice. Lo que Benjamin habla es de la reproductividad técnica y de, bueno, claro, todos los artefactos de todos los elementos tecnológicos, la tecnología de la reproductividad técnica. Claro que esa tecnología de la reproductividad técnica es lo que luego conocemos como medio de comunicación en una industria cultural. Pero el concepto de industria cultural lo inventan Adorno y Horkheimer, 1944, 1947, y lo hacen público, lo publican en ese libro, Dialéctica de la Ilustración. ¿Queda claro eso? Bien, ya están advertidas, advertidos, advertides. Y lo que hace Benjamin, claro, en ese artículo propone cuáles son las consecuencias sobre la obra de arte del advenimiento de estos elementos, de estas tecnologías de la reproductividad técnica. Y ahí él presenta el famosísimo concepto de la pérdida del aura, teniendo en cuenta que esa aura era el aura propia del arte, de las obras de arte, una aura hecha de originalidad, que no es, ojo, no es la originalidad creativa, estética, artística del artista, sino que la obra sea original, que sea, en el sentido de que no es una copia, sino un original, algo que surge, algo que tocó con su mano y elaboró con su mano, con su mente, con su genio, el artista. Esta idea de que cuando, por ejemplo, no sé, en una subasta de arte, se presenta un original, hace una pintura, una escultura
algo original de, de tal o cual artista. Entonces Laura venía revestida de su originalidad y además de una cierta distancia, esa distancia de veneración con respecto a algo que se manifestaba como un objeto de veneración casi religiosa, como una obra de arte, esa distancia que se establece entre la espectadora, espectador, el público y la obra de arte. Tal que si ustedes, incluso una distancia, chicas, chicos, que si vamos a, bueno, ahora que estamos volviendo a una cierta presencialidad, si vamos a un museo ahí donde están almacenados y están exhibidas las obras de arte fundamentales de la humanidad, hay una cierta distancia que tenemos que mantener. Además de la distancia que hay que recorrer para llegar a esos museos. Esa distancia, esa dimensión, ese valor, esa cualidad de la distancia y de la originalidad constituyen el aura, una especie de aureola, de brillo que tienen la obra de arte, cae porque se disuelve como consecuencia del advenimiento, de la llegada de la reproductividad técnica. Cuando Benjamin habla de reproductividad técnica, está pensando sobre todo en la fotografía, el cine. Benjamin estaba muy interesado por la fotografía. De hecho, uno de los fundamentales libros sobre fotografía está escrito por Walter Benjamin. Lo curioso, no tanto que el otro gran libro sobre fotografía está escrito por una biógrafa de Benjamin, que es Susan Sontag. Y además Benjamin estaba también muy, muy interesado por el cine. Ya para ese entonces, para la tercera década del siglo XX, el cine que había nacido 30 años antes, ya estaba desarrollado, ya no solamente en sus momentos experimentales, sino que ya se había transformado en lo que luego sería una industria. Y lo que entonces, ¿qué advierte Benjamin? Bueno, o sea, el diagnóstico que hace el Walter Benjamin de las tecnologías de reproductiva técnica, ese diagnóstico que aparece ahí en ese artículo, es bastante ambiguo porque no es pesimista, tampoco es optimista, pero sí valora el hecho de que la reproductividad técnica permite el acceso de más gente a la obra. Es decir, ya por ejemplo, si quisiéramos tener contacto con, a ver, no sé, una pintura como Las Meninas de Velázquez, no sé, o no sé, las pinturas de la Capilla Sixtina, etcétera, ya no es necesario peregrinar hacia esos centros, esos templos del arte, sino que a través de la fotografía, a través de las publicaciones periódicas, el público puede entrar en contacto con esas obras. De la misma manera, a través de la radio y a través de la industria discográfica, podemos tener contacto con la música. Imagínense, la música solamente hasta la llegada de los medios de reproductividad técnica solamente era accesible a través de conciertos o ejecuciones musicales en vivo, ¿no? Entonces había que estar ahí, ya sea en el teatro, en la ópera, o bueno, o manifestaciones musicales más populares, pero hacía falta la presencialidad, la copresencialidad entre el público y la banda o el músico. En cambio, ya a partir del advenimiento de las tecnologías de reproductividad técnica, la industria discográfica, por ejemplo, te llevaba la música a tu casa, o lo mismo a través de la difusión radiofónica de la música. Otro tanto ocurre con las publicaciones periódicas y la fotografía. Entonces, si bien se pierde esa aura de la distancia, y luego está el tema de la originalidad, porque ¿dónde está el original de una fotografía? ¿Dónde está el original de una cinta cinematográfica?
Miren cómo cuando uno habla acerca de fotografía, bueno, ojo, chicas, chicos, chicas, estamos hablando de lo que era la fotografía y de lo que era el cine en la época este, de Benjamin. Es decir, soporte fílmico, soporte material, cinta. No estamos hablando del soporte digital de hoy en día. Entonces, de hecho, cuando existían las cámaras fotográficas analógicas, con cinta, con filme fotográfico, uno sacaba, tomaba fotos e ibas a una casa, a un negocio, a una tienda en la que hacían revelado de la fotografía y te preguntaban cuántas copias querías. Porque ¿dónde está el original de la foto? ¿En la tira, en la película, en el filme? No, eso todavía no es fotografía, eso es, cuando la revelas y la imprimes en papel fotográfico, bueno, ahí tenés una copia y podés sacar un montón de otras copias. Pero ¿dónde está el original de eso? Entonces la idea esta de una especie de producto original del cual todo otro son copias se disuelve. Parecería que del vamos hay ciertos productos, estos productos de estas tecnologías de la reproductividad técnica, que desde el origen, desde el vamos son copias. Son copias. Entonces, Benjamin advierte esto, si bien su diagnóstico es que esa aura se pierde, pero al mismo tiempo no es lapidariamente pesimista con respecto a las consecuencias de esto, porque advierte que, bueno, que sí, efectivamente, la fotografía, las publicaciones periódicas, la radio, la industria discográfica permiten que más público acceda a las obras de arte. Pero también advierte, y eso está al cierre de su artículo, la manera en que la política se estetiza. ¿Qué quiere decir esto? Que la política hace uso de una estética que proviene de estas tecnologías de la reproductividad técnica. Allá comienza a advertir Benjamin la manera, a que llama estetización de la política. Por ejemplo, la manera en que el fascismo de Mussolini en Italia hace uso del cine como un recurso, un instrumento de evasión para que la población no preste atención, no tome conciencia del verdadero rostro de ese régimen fascista, o la manera en que el nazismo, o el floreciente nazismo, va a hacer uso de la propaganda a través del cine, por ejemplo. Entonces, bueno, hoy en día ustedes saben que la política, el ejercicio de la política no existe sin una estetización. O sea, obvio esto en las campañas electorales. Por ejemplo, si ustedes revisen ahora todos los spots que se hacen también, en general los spots de campaña que andan circulando están muy alejados de cualquier valoración estética posible, a cual más torpe. Sin embargo, el otro día estaba mirando, ¿vieron estos actos de presentación de fórmula para las PASO que hace el Frente para Todos, digo, el sector político actualmente en el poder? Y los candidatos que se presentan en diferentes lugares, estaba viendo la presentación en diferentes lugares de la provincia de Buenos Aires, y me llamaba poderosamente la atención la elaboración audiovisual, o sea, con la posición, el movimiento de cámaras, el encuadre, la agilidad del movimiento de las cámaras. Era sorprendente. Entonces, esa búsqueda de elaboración estética de lo político, bueno, eso le llama la atención Benjamin, ¿no? Cómo la política se estetiza. Y
Y sin ninguna duda, chicos, uno le podría completar a Benjamin, bueno, si algo se le pudiese completar a Benjamin, porque es uno de los grandes filósofos del siglo XX, digo, de la edad contemporánea, es que no solamente se estetiza la política, sino que se politiza la estética. ¿Sí? El cine se politiza, la fotografía se politiza, la literatura se politiza. Bueno, la cultura es política. Pero ahí Benjamin en ese artículo da la clave acerca de qué es cultura para Frankfurt, para la teoría de Frankfurt, por lo menos la primera generación. Porque luego el trabajo de Adorno y Horkheimer ya va a plantear qué consecuencias tiene sobre la cultura, qué consecuencias traen sobre la cultura, la cultura de masas o los productos de lo que ellos denominan industria cultural. Pero para eso tenemos que tener muy en claro qué es cultura para esta primera generación de la Escuela de Frankfurt. Y cultura es arte. Entonces, no es un concepto, no es una noción, no es una noción antropológica de cultura. No. Cultura, Kultur, en alemán, para Frankfurt, es arte. Y cuando decimos arte, ¿qué decimos? Pintura, escultura, arquitectura, música clásica, literatura clásica. Eso es cultura para Frankfurt. Es decir, que uno de los ejes del pensamiento de la teoría crítica de Frankfurt, su primera generación, es cuáles son las consecuencias sobre la cultura, pero ojo, la cultura según la concibe esta primera generación de Frankfurt, cuáles son las consecuencias sobre, diríamos, el arte de la producción industrial de cultura. Recuerden esto porque luego vamos a ver cómo la siguiente corriente que vamos a trabajar, que es los estudios culturales de la Escuela de Birmingham, esa corriente aporta una visión totalmente innovadora de qué cosa es cultura. Y por eso y con esto estoy así como, si bien no es un spoiler, pero sí una especie de tráiler, diciéndole que es importante que ustedes puedan ser capaces de diferenciar la concepción de cultura que tenía la primera generación de Frankfurt con la concepción de cultura que tienen los estudios culturales de Birmingham. Ya dense por enterades. Bueno, y entonces Adorno y Horkheimer en ese libro Dialéctica de la Ilustración, en el capítulo Industria Cultural, presentan ese concepto, industria cultural. Ahora, ¿qué son las industrias culturales? Vale. Bueno, lo que ocurre ahí es que Adorno y Horkheimer advierten el fenómeno de aplicar el modo industrial a la producción cultural. Recuerden, ¿qué era producción cultural para Frankfurt? Producción de arte, producción de bienes culturales, música, literatura, pintura, escultura, etc. Bien, ahora, con el desarrollo científico-tecnológico, que es la máxima expresión del imperio de la razón, esa razón que viene enaltecida por el proyecto de la iluminación, de la ilustración, que nos había prometido igualdad, fraternidad, libertad, y que
quedó en promesa. El momento cumbre, la máxima materialización de la razón científico-tecnológica pasa a ser la producción industrial de bienes culturales. Porque los bienes culturales no eran producidos industrialmente. En todo caso, los bienes culturales, según la concepción de cultura que tiene Frankfurt, los bienes culturales son las obras de arte, y las obras de arte no son producidas industrialmente. Son producidas por las artistas, por los escritores, los pintores, los escultores, los compositores. En todo caso, habrá cosas que se le parezcan cuando no estamos hablando de artistas, hablaremos de artesanos. Pero de pronto, el desarrollo científico-tecnológico hace que se aplique el modo industrial de producción a la generación de bienes culturales. Con lo cual, la cultura, traduzco, el arte, se industrializa. Ah, pero eso tiene unas consecuencias. Primera cuestión, tienen que recordar, todas y todos y todos ustedes ya tienen o deberían tener una idea bastante clara y nítida de cuáles son las características del modo industrial de producción. Producción en serie, de bienes estandarizados, en escala, en una gran escala, para un consumo masivo, con la división del trabajo que eso implica en la fase de producción, y por supuesto, con el interés de lucro, es decir, con el interés de generar una ganancia a través de esa producción. Y el resultado, el producto de esa producción, valga la redundancia, son las mercancías. Es decir, un cierto conjunto de bienes materiales que para su comercialización son, además, luego de la fase de producción, son puestas a circular en un mercado. ¿Para qué? Para orientado al consumo. Y entonces, Adorno y Horkheimer advierten que eso le pasa al arte. Por ejemplo, a la música a través de la industria discográfica y la difusión radiofónica. Consecuencia, los bienes culturales se transforman en mercancía. Es decir, que la consecuencia de la producción industrial de bienes culturales es que los bienes culturales se transforman en mercancía. La cultura se mercantiliza, con lo cual eso conlleva una degradación de la cultura. La cultura se transforma en una falsa cultura. Todo esto dicho por Adorno y Horkheimer en ese capítulo, Industria Cultural. La falsa cultura es la cultura de masas, es decir, podríamos decir entonces que ese capítulo, Industria Cultural de Adorno y Horkheimer, trata acerca de dos formas culturales. La manera en que Frankfurt concibe cultura, arte, y la otra forma cultural, la producida industrialmente. La cultura producida industrialmente, cuya consecuencia es la mercantilización de la cultura. Esa cultura producida industrialmente es la cultura de masas. La cultura de masas, en su exaltación del consumo, del valor mercantil del producto, es una de las principales manifestaciones del capitalismo y una de las principales manifestaciones de la razón instrumental. Esa razón en la que devino la razón, una razón de control.
entre otras formas de control, el consumismo. Por eso los medios de comunicación aparecen como sospechosos de instrumentos de control por parte de la razón manipuladora, por la razón explotadora. Entonces, Adorno y Horkheimer elaboran un diagnóstico muy pesimista, muy negativo de cuáles son las consecuencias de la industrialización de la cultura. La cultura se transforma, se degrada porque se transforma en mercancía, encaminada hacia la producción del lucro. Por ejemplo, esto lo van a ver ustedes, o ya lo vieron en el capítulo de Industria Cultural. Por ejemplo, la gran obsesión de Adorno, la música. Era musicólogo, le interesaba el tema de la difusión de la cultura musical a través de la radio. En la época se escribe La dialéctica de la ilustración. Existían en el periodismo, la publicidad, la propaganda, la radio y el cine, y la televisión surgiría a fines de esa época, de esa década. Pero la televisión ya termina expresando, manifestando, pues, poniendo de manifiesto el máximo estazo del consumo habitual, cotidiano, hogareño de la cultura producida industrialmente. Cultura para la evasión, cultura para el entretenimiento, cultura degradada, dirían Adorno y Horkheimer. ¿Por qué degradada? Porque está transformada en mercancía para el consumo masivo. Y la gran obsesión de Adorno, que era la música, claro, la música, a ver, para Adorno, que era un musicólogo, que además era un filósofo que se especializaba en estética, el hecho musical implicaba una cierta experiencia del arte musical con unas determinadas características. La experiencia de escuchar música, la experiencia de la música. Bueno, claro, no cualquier cosa, sino la idea esta de música clásica, ¿no? De Adorno. Ahora, esa experiencia con la música se degrada porque la música pasa a ser un elemento de consumo cotidiano, ya no en un contexto que te demanda atención y concentración en la experiencia que tienes con la música, sino que ahí andas haciendo en tu casa, haciendo las cosas que haces en la casa, mientras escuchas la radio con música, una especie de mar de fondo. Es decir, la experiencia del arte se transforma en una experiencia de consumo y encima una experiencia desconcentrada. O instrumento de evasión. Música para bailar. Bueno, ya siempre la música existió como elemento de baile, pero esta idea de que la música clásica se transformaba incluso en un mar de fondo, o lo que hacía la industria cultural era crear versiones simplificadas de temas musicales clásicos, de la música clásica. Versiones más accesible al consumo masivo. O sea, versiones facilitadas. Esto era muy perceptible. Bueno, la profesora es mucho más joven que yo, que ya no soy joven, pero existía no sé si te acuerdas, Selva, había músicos como, no sé si te acuerdas de Waldo de los Ríos, ¿sí? ¿Te acuerdas de esa gente? No. ¿No? Vale, bueno, pero sí, o sea, esto que usted dice de que
se toma una base de la música clásica, digamos, y se la transforma, se la giorna, qué sé yo, a ritmos más Claro, por ejemplo, aceptados. les doy un ejemplo. Existía un músico argentino que se llamaba Waldo de los Ríos, pero había otros, así, músicos de bandas como la de Ray Conniff. Seguro que usted, profesor, habrá visto en la casa de sus padres a Ray Sí, sí, Conniff, sí, sí. ¿sí? Ray Conniff sí, me sonaba, ellos escuchaban, pero Waldo de los Ríos no. Vale, vale, vale. Ray Conniff, que era un músico que tiene una banda, y que hacía que, bueno, Ray Conniff convertía temas clásicos en lindas melodías para ser consumidos por la masa, por el público masivo. Entonces simplificaba, tomaba temas del repertorio de la música clásica y los transformaba en melodías tarareables. Un ejemplo de esto característico es, por ejemplo, bueno, usted es sumamente joven. Sí, sí, adaptaciones para la difusión masiva. No vamos a entrar en, ahora no vamos a entrar en la diferencia entre cultura de masa y cultura popular porque no llegamos, no terminamos más, eso, para todo un curso. Digamos popular en términos cuantitativos, no cualitativos, para el consumo masivo. La profesora es muy joven, pero por ejemplo yo era chico, había una... A ver, la ocasión en que Frédéric Chopin, el concierto número 1 de Chopin se masivizó en Argentina, fue porque se utilizaba de cortina de apertura de títulos de una hiper mega famosa telenovela que se llamaba Pobre Diabla, con una jovencísima Soledad Silveira, en la que sonaba al comienzo, mientras la pobre diabla corría por unas vías de tren, nunca sabremos por qué, sonaba Chopin. Claro que Chopin en una versión que ponía el acento en lo tarareable, en la melodía disfrutable, o si quieren, en el aspecto azucarado o edulcorado del tema. Entonces, claro, cuando se masifica, entonces la gente iba en masa a comprar el disco que no me estoy acordando el nombre del que hizo el arreglo, para, para la apertura de esa telenovela con el concierto número de Chopin, pero claro, no era el concierto número de Chopin interpretado por Arturo Rubinstein, sino era el Chopin que sonaba mientras la pobre diabla corría por las vías del tren a la apertura de la telenovela. Bueno, a eso se refieren entonces Adorno y Horkheimer, que de pronto la música clásica se degrada porque se transforma en una especie de condimento, de aderezo de melodramas de alcance popular en el cine, la televisión. La literatura se transforma a través de las versiones cinematográficas y radiofónicas del radioteatro, se transforman en golosina sensorial o golosina sentimental para la masa. ¿Mm? Además, producciones como la del cine, luego la de la televisión, que y la publicidad, que hacían un uso de explotación de la violencia, del sexo, con lo cual además producía, claro, porque todo esto iba a dar a las industrias de la evasión, a la industria del entretenimiento, y la industria del entretenimiento florece, entre otras cosas, por las nuevas características que adquiere la jornada laboral como consecuencia de las revoluciones industriales, de la automatización de la producción. Entonces, los sectores de trabajadores de fábricas, de industria, tenían más tiempo libre. ¿Y qué hacían con el tiempo libre? Bueno, consumían los productos de las industrias culturales. Pero observan a Adorno y Horkheimer que ahí precisamente en ese tiempo libre, entre comillas, los sujetos que hacían, seguían alienados porque se alienaban, si ya estaban en situaciones de alienación laboral, se alienaban en la evasión, se alienaban en el entretenimiento, con lo cual seguían estando dentro del engranaje.
seguían estando dentro de la maquinaria. Ahora, como consumidores de los productos de la industria del entretenimiento. Consumiendo arte degradado, literatura degradada, música degradada, para evadirse o para entretenerse, o formas, producciones culturales producidas industrialmente que se valían como atractivo de la violencia, del sexo. Por eso falsa cultura, porque es una cultura de la alienación, una cultura de la mercantilización, una cultura que es instrumento de dominación, una cultura que es instrumento de control, de explotación, es decir, una cultura que es instrumento de la razón instrumental. Valga la redundancia. Esto también estuvo... También aparece en el interés que tenía Adorno por un... Claro, el consumo distraído, dice teoría de la comunicación. Perfecto, el consumo distraído. Exactamente. ¿Qué consumo distraído? Por esto que decimos, o sea, la obra de arte supone una concentración en la contemplación de la pintura, de la escultura, en la escucha del tema musical o en la lectura de la literatura. Entonces vienen las industrias culturales y ¿qué hacen? Transforman literatura en melodrama cinematográfico, televisivo, radiofónico, el arte devenido en fotografía, donde la belleza del arte deriva en recurso estético para la publicidad, sobre todo en una época también, al comienzo del siglo XX, en las primeras décadas del siglo XX, donde se difunde las vanguardias artísticas y se supera el figurativismo, se llega al abstraccionismo, donde ya el foco de la producción artística ya no es la belleza, sino el concepto, con lo cual la belleza, es decir, con algo que es visual o sensorialmente agradable, disfrutable, queda en manos de la publicidad, el diseño, el cine. Piénsese, por ejemplo, en la belleza, en las cualidades estéticas de las estrellas cinematográficas, actrices, actores, el tratamiento del paisajismo a través de del cine, etc. Entonces, el público ya no se concentra en la lectura de una novela, de un libro que lleva su tiempo, que demanda su atención, o en la escucha de una obra musical, o en la contemplación de una obra pictórica o escultórica, sino que pasa a tener un uso de consumo de estos productos de las industrias culturales, y su relación con estos productos es de un consumo distraído. Distraído porque vieron que esto nos pasa, sobre todo, esto es tremendo cuando vemos películas que no sean en el cine, en la sala cinematográfica. Estamos en nuestras casas y empezamos con el celular, con lo que suena o que algo nos distrae permanentemente. Y resulta muy difícil. Bueno, yo sé que hay gente que todavía se pone su audífono y dedica un tiempo a escuchar la música tal o cual, pero siempre estamos como interferides, ¿no? Interferidos. Entonces, a eso se refiere con esta idea del consumo distraído. Porque además la obra de arte pasa a estar en las casas. Ya primero a través de la industria discográfica, hoy en día ya, bueno, ya no se hacen bueno, sí, ahora está de moda de nuevo los discos de vinilo, pero sobre todo la presencia de los productos musicales está hoy en día en plataformas digitales, SoundCloud, Spotify, etc. Pero en gran medida, fíjense la manera en que convivimos con la música, nos ponemos nuestros auriculares y entonces, no sé,
pedaleamos con música, caminamos con música, leemos con música, trabajamos con música, vamos, no sé, a un shopping y hay una música de fondo, vamos, no sé, a la sala de espera de algún lugar y suena una música de fondo. O sea, la música está permanentemente presente, pero el consumo que tenemos de la música es un consumo distraído. Y precisamente ahí es donde Adorno y Horkheimer detectan y evalúan eso como una degradación de la cultura. ¿Por qué? Porque, bueno, la idea de ellos de cultura es arte. Y la cultura de masas, que es la producción, ¿qué es la cultura de masas? La cultura de masas es el conjunto de productos elaborados industrialmente. Es el conjunto de bienes culturales elaborados industrialmente. La cultura de masas son los productos de los medios de comunicación. Las industrias culturales son los medios de comunicación. Los medios de comunicación son industrias culturales. Esto está muy... se manifiesta mucho en el interés que tenía Adorno por el jazz. ¿Alguien sabe cuál es el origen del jazz? Algo escuché sí, a ver. en la última clase que como a modo de revolución o algo por el estilo, a modo de protesta, revolución. ¿Puede ser por ahí? Por ahí va, pero era propio de un sector poblacional. Bueno, el jazz es una de esas matrices musicales de la música contemporánea, precisamente de la cultura de masas, uno de los géneros musicales fundamentales, porque el jazz es la matriz de, entre otras cosas, del rock. Pero las raíces históricas del jazz son muy interesantes. Primero las raíces, primero el jazz surge y se desarrolla en Estados Unidos. Después se difunde a otras latitudes. Pero el origen, las raíces del jazz están en otros géneros musicales, como, en realidad estoy hablando del jazz y del blues, están en otros géneros musicales más de base, como los Negro Spirituals y los Gospels. Negro Spirituals, espirituales negros, canciones espirituales negras, Negro Spirituals, y los Gospels, Gospel, God, Dios, spell, alabanzas, oraciones a Dios, y eran canciones, y esos géneros tenían su origen en los cánticos que entonaban los grupos, las comunidades de esclavos africanos que habían sido arrancados de su lugar de origen, África, para ser explotados como esclavos en los países que, en los imperios, la esclavitud no la inventan los ingleses, ni los franceses, ni los holandeses. La esclavitud vieja como la humanidad, pero las formas modernas de esclavitud que conocemos está asociado con el colonialismo, sobre todo el colonialismo inglés, es decir, el colonialismo como régimen del siglo XVIII y XIX, parte del XX, hasta que las colonias terminan de emanciparse. Nosotros, ya saben, nos emancipamos en las primeras décadas del siglo XIX, las primeras décadas del siglo XIX, pero la esclavitud es un régimen de explotación asociada a regímenes políticos de dominación como el régimen imperial o el régimen colonial. Esto hace que, por ejemplo,
ciertas potencias se apoderaban no solamente de un territorio, sino que se apoderaban de los habitantes de ese territorio, les arrancaban de ese territorio y les llevaban como esclavos. Concretamente ese territorio era África, y eso hace, por ejemplo, a la presencia de población de origen africano en América, por ejemplo. También, si bien los hindúes no habían sido reducidos al esclavismo, los indios de la India, pero sí a servidumbre humana en el imperio británico, el colonialismo británico. Y en Estados Unidos, o lo que ahora es Estados Unidos, los grupos, las comunidades de esclavos, mientras desarrollaban sus tareas, sus trabajos de esclavitud, entonaban estos cánticos. Cánticos en los que se mezclaban los ritmos y la música que provenía de su origen africano con otros cánticos, porque claro, no solamente le imponían el régimen de la esclavitud, sino que también, como para suavizar las cosas, suponiendo que eso pudiese ocurrir, le imponían la evangelización. Y entonces se les mezclaba, ellos iban produciendo todo un sincretismo, una fusión cultural, donde se fusionaban la música, sobre todo esa música rítmica tan característica de su origen en la cultura africana, con cánticos religiosos. Y eso fue dando lugar a lo que se conoce como el negro espiritual, es decir, los cánticos espirituales negros, y los gospels, bueno, estos cantos de alabanza y llamado a la deidad cristiano-católica. Esa es la base de lo que luego sería el blues, que uno de los significados de la palabra blues es tristeza, lamento, y del jazz. Es decir, que lo que hace Adorno era reconocer, cuando él estuvo trabajando con Lasserfeld en Estados Unidos, cuando ya hacia fines de la década de los años 30 y comienzo de las décadas de los 40, en el siglo XX, se interesa por el jazz y advierte este origen del jazz como una música en la que se manifestaba, se expresaba una comunidad explotada, una comunidad subordinada por la explotación. Una explotación que era otra de las manifestaciones del triunfo de la razón, no de la razón liberadora, sino de la razón explotadora, de la razón del control, de la razón manipuladora. Entonces, un género musical cuyo origen estaba en la expresión, en la manifestación de un sector de la población que sufría la explotación a través del régimen esclavista, podría haber dado lugar a un género musical, bueno, de protesta o de manifestación de rebeldía. Y no, ¿qué da lugar? Música para bailar, música de grandes bandas, música de blancos haciendo música de origen negro, en el lamento, en el padecimiento del sector afroamericano. Y lo que es peor, en películas, la primera película, una de las primeras películas sonoras de Estados Unidos, que en Hollywood, que el cantante de jazz con Al Johnson, un blanco pintado de negro, porque los negros no tenían acceso a la actuación. Entonces, eso que había sido un género musical cuyos orígenes estaban en la expresión de un sector poblacional explotado por el régimen del esclavismo, termina convirtiéndose en música producida industrialmente, de evasión, de diversión, o de consumo distraído, de consumo, esta idea de eso, ¿no? De música de consumo distraído. Lo mismo luego le ocurre a Adorno con el rock. El rock, que surge en Estados Unidos en la década de los 50, más bien como un fenómeno
Bueno, como si perdieran su esencia. Ustedes ya no lo saben, pero yo soy muy antiesencialista, pero ponele. Yo le diría, no usaría la palabra esencia, diría su sentido de origen. No tengo un problema con las esencias. Para mí las esencias existen, pero son ¿por qué? Porque son un invento ideológico cultural. Después vamos a hablar de eso cuando lleguemos a los estudios culturales de Birmingham. Pero desconfíen de la palabra esencia y del concepto esencia. Pero bueno, por ejemplo, con el rock, bueno, está bien, el rock en Estados Unidos surge asociado a las industrias culturales, al consumo masivo y a la música de diversión y de baile, con grupos como Bill Haley y los Cometas, o una figura, un fenómeno de masas, el ídolo de la cultura de masa como Elvis Presley. Y luego es tomado en los 60 por la contrapartida inglesa, bueno, ya saben con quiénes, los Beatles y los Rolling Stones, fundamentalmente. Pero claro, en los 60, en los que son años de efervescencia, de efervescencia de la cultura juvenil marcada por la rebeldía, por la rebelión juvenil, ¿no? La juventud como foco de protesta, de levantamiento, de alzamiento en contra de la desigualdad, por ejemplo, o las injusticias de los regímenes políticos. Entonces, la década de los 60 fue una década muy rica en tensiones y estallidos sociales y políticos, entre ellos el estallido de las culturas juveniles como portadoras de un mensaje de protesta, de rebeldía. Y el rock parecía ser la forma musical de esa cultura de la rebeldía, de una contracultura, de una cultura que se rebelaba en contra de los mandatos de la cultura capitalista. Y de pronto los Beatles llegan a Estados Unidos y se produce, bueno, revisen, vayan a YouTube y vean los registros audiovisuales cinematográficos de la llegada de los Beatles a Nueva York, y era una especie de estallido masivo de histeria colectiva, mujeres que gritan y gente que se abalanza sobre ello. El retorno de la mitología, ahora en torno al ídolo de las masas. Otra manifestación de la alienación, otra manifestación del retorno de las mitologías, otra manifestación del fracaso de la razón. Todo esto desde la mirada de Adorno, que no entendió muy bien. Digo, en ese pesimismo que tenían Adorno y Horkheimer, que está bien, le damos totalmente la razón, si de razón se trata, acerca de la manera en que describen y que elaboran el concepto de industria cultural. Pero claro, como ellos tenían una visión muy iluminista, no sé si iluminista, bueno, sí, pero sí muy elitista de cultura, las artes. Entonces, como tenía esa visión muy elitista de cultura, hace que eso se traduzca, que se manifieste a una visión maniquea. El maniqueísmo es percibir e interpretar la realidad como lo bueno y lo malo. Blanco y negro, sin matices. Y entonces, claro, por eso se conoce a la perspectiva de Adorno y Horkheimer como una perspectiva apocalíptica, una perspectiva pesimista. Entonces, Adorno y Horkheimer no ven, no alcanzan a ver, no ven, exacto, los apocalípticos, no ven, no alcanzan a ver que ahí, aún en esa producción industrial de bienes culturales, también puede haber, y de hecho hay, valores estéticos de creatividad artística.
Hoy en día, si ustedes revisan una antología de la poesía de todos los tiempos, van a encontrar que las letras de Lennon y McCartney están en esas antologías, y un compositor y letrista como Bob Dylan ganó el premio Nobel de literatura. Hoy, la literatura hoy en día, bueno, hoy en día, desde la década de los 80 del siglo XX, está revolucionada por eso que era una sucesión de cuadritos hechos para la evasión y el entretenimiento llamada historieta, y hoy en día la gran revolución estética, narrativa de la imagen fija en secuencia fue la novela gráfica, y hoy en día nadie puede dudar de que la historieta es una forma de arte, y no solamente la historieta producida, no sé, en Bélgica, Francia o Argentina, que tenemos grandes artistas del cómic, sino la historieta de superhéroes. Cualquier persona que haya leído Watchmen o haya leído El Retorno del Caballero Oscuro de Frank Miller, joder, eso es, El Eternauta, chicos, eso es el Quijote, la Ilíada, la Odisea, la Divina Comedia, el Martín Fierro, todo hecho historieta. Pero estas cosas no las podían ver Adorno y Horkheimer. Estaban muy fijos en su idea de que el arte es esta cosa cultivada de la música clásica, la pintura clásica y toda esta cosa. No obstante, y con esto voy cerrando porque se nos está yendo el tiempo, no obstante, no se trata ni de condenar ni de absolver totalmente a las industrias culturales. El concepto de industria cultural es un concepto que hoy en día está total y absolutamente floreciente, sobre todo en el campo de las políticas culturales. Pero claro, la producción industrial de música, la producción industrial de narrativas audiovisuales, y cuando digo narrativas audiovisuales no solamente estoy pensando en cine y en televisión, sino estoy pensando en videojuegos, estoy pensando en todas las formas de narración audiovisual que circulan por las redes y por las plataformas. Desde los videoclips que luego de MTV pasaron a YouTube, y las múltiples maneras, por ejemplo, en que hoy en día se manifiestan las producciones periodísticas, ya no solamente periodismo gráfico impreso, ni periodismo gráfico electrónico en Internet, sino la utilización de formatos como TikTok para periodismo, o las maneras en que el periodismo encuentra nuevas formas y nuevos contenidos en YouTube o en la cosa nueva esta que se llama Twitch. Eso me estaba acordando. Twitch, es decir, todas estas formas de producción masiva de contenidos, muchos de esos contenidos asociados a artes masivas, como la música, la narrativa audiovisual, hay ahí valores estéticos de creación artística sin ninguna duda. Y es más, vuelvo sobre lo mismo. ¿Quién podría dudar hoy en día de la dimensión estética, artística de Lennon y McCartney, de Spinetta, de Charly García, de Bob Dylan, en el cine de Orson Welles, de Ingmar Bergman, etcétera? Pero existe como tensión, y con esto cierro. En las industrias culturales, obviamente está en tensión la creación estética, la creación artística y las características industriales de producción. Es decir, todo eso que conocemos como las características industriales de producción. Es decir, estandarización, producción en serie, estandarizada, hecha para la producción de ganancias, de lucro, para el consumo masivo, y están en tensión eso.
Aquí lo que tengo en tensión es mi gato que me viene a demandar atención. Decirle hola a los chicos. Hola. Bien. Bueno, suficiente. Chao. Me está pidiendo comida industrializada para gatos. Sí, es hermosa, hermosa. Una de las características del arte industrial, el cine es un arte industrial, la producción industrial de música es un arte industrial. En gran medida, toda la narrativa audiovisual en serie que hoy en día las plataformas han puesto en la época de oro de las series televisivas, la misma historieta, son arte industriales, y como arte industrial, esa denominación, ese concepto conlleva una tensión, la tensión entre arte e industria. Una tensión permanente. Adorno y Horkheimer no veían esa tensión. Adorno y Horkheimer diagnostican que cualquier dimensión artística es sepultada, es exterminada, es transformada en falsa cultura por parte de la industria. Y de ahí que se los caracteriza a ellos como pesimistas, como apocalípticos. Hoy leía... Ahora hay todo un desgarrarse de vestiduras en torno a la serie El Reino, la serie de Netflix, esta serie que plantea las relaciones carnales entre las iglesias evangélicas y la política. Y a raíz de todo eso hay todo un revuelo, pero entre otras cosas se discute acerca de la libertad o falta de libertad que tienen las y los guionistas puestos a trabajar para grandes empresas multinacionales de plataformas como Netflix, Amazon Prime, Apple TV, HBO Max, etc. Y bueno, de pronto leí así desgarramiento de vestiduras de colegas y amigos míos que acerca de esta cosa de que las y los guionistas no tienen libertad del último corte de su guión cuando trabajan para las plataformas, que Netflix se reserva el último corte, que Amazon... Yo decía, pero chicas, chicos, pasó un siglo casi y ustedes siguen lamentándose de lo mismo, digamos, esto es tan viejo como el surgimiento de las industrias culturales. La industria cultural, la producción industrial de bienes culturales conlleva esa tensión, ese conflicto, la permanente tensión entre las y los creadores, llámese realizadoras o realizadores audiovisuales, directores de cine o de televisión, guionistas, músicos, etc. Su obra, la dimensión artística de su obra y la dimensión comercial de quien pone el dinero, ya sea el productor, la plataforma, etc. Y mientras existan las industrias culturales, y les aseguro que van a existir el resto de lo que dure la humanidad, va a existir esa tensión entre arte e industria. Adorno y Horkheimer ven en la industria, en la industrialización de la producción de bienes culturales, la caída ya no del aura, porque claro, Benjamin es bastante ambiguo con la evaluación, con su diagnóstico, sino la degradación de la cultura, la creación de una cultura hecha para el consumo distraído, una cultura hecha, convertida en mercancía, una falsa cultura. Nosotros, si bien les reconocemos la genialidad de Adorno y Horkheimer de haber creado un concepto que hoy está totalmente vigente, pero eso tampoco nos exime de aplicarle a ellos mismos una operación que ellos marcaron como fundamental, la crítica. Entonces podemos hacer crítica de la teoría crítica. Profe, me cansé. ¿Está todo bien? Sí, todo bien. Bueno, perfecto. Bueno, ya usted cree que con esto que dijimos hoy tienen como para que le vaya bien a esta gente en los parciales. ¡Uf! Un montón. Un montón. Bueno. Bueno, cualquier cosa ya no hay tiempo para hacer preguntas, pero cualquier cosa les hacen preguntas a los profes de las comisiones prácticas. Así es. Si alguna duda les quedó de esta hermosa disertación del profe. Bueno, gracias por lo demás. Muchas gracias. Corre por su cuenta. Gracias, profe. Chao. Bueno, buenas noches. Gracias, profesora, también, que estén bien. Gracias, chiques. Nos vemos. Cuídense mucho. Hasta luego, Chao, igualmente. chao. Chao, chao.
Chao, profe, excelente clase. Buenas noches. Hasta luego.